Daniel Funes de Rioja es en principio, es un abogado que está de laborales, ¿sí? Desde el lado empresario, es un dirigente con una larga, una vasta trayectoria gremial empresaria, ¿sí? Donde se desempeñó fundamentalmente en la COPAL, que es la Coordinadora de Productos Alimenticios, ¿sí? Es una gran asociación empresaria donde está representada todas las empresas de la industria alimenticia, la agroindustria. Ahí tuvo una larga trayectoria siendo presidente de esa entidad, cargo que parece ser que lo va a continuar sosteniendo pese a asumir ahora la presidencia también de la Unión Industrial. Y en la Unión Industrial también tiene una trayectoria gremial extensa, o sea, no es alguien que haya arribado recientemente a la UIA, sino que fue desempeñando distintos cargos, ¿sí? Y fundamentalmente estaba hasta ahora como vicepresidente primero, o sea, él era el vice primero, mientras que Acevedo se desempeñaba como presidente, ocupó otras vicepresidencias y estaba también en el departamento de lo que es asuntos jurídicos y legales de la institución. Es un poco en cuanto a su trayectoria. Después, ¿a quién representa o a qué intereses representa? Uno dice que la UIA, muy a grandes rasgos, ¿sí? Porque siempre hay que tener en cuenta que es una asociación empresaria muy heterogénea. La UIA, desde el año 2003, tiene dos grandes agrupamientos que se denominan Industriales y Celeste y Blanca. Esos dos agrupamientos responden. El primero, que es Industriales, más a todos los sectores que están más volcados al mercado interno, ¿sí? O sea, que dependen más de un mercado interno que tenga consumo, que necesitan por ahí más asistencia, más políticas dirigidas y que son más sensibles cuando hay políticas erráticas en relación al sector industrial. Y hay un fuerte componente en industriales de todo el segmento de las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales. En Celeste y Blanca están representadas fundamentalmente las grandes empresas, donde se encuentra todo el sector más agroindustrial, ¿sí? Dentro de la UIA, los grandes grupos, como en este caso ahora se encuentra alineado ahí Techin, que vamos a ver que siempre estuvo pivoteando de un lado al otro en la institución, y tiene una orientación, lo que es Celeste y Blanca, mucho más liberal y aperturista, ¿sí? O sea, es de pensar que, bueno, la salida es más exportadora, no tienen tanto anclaje en el mercado interno, entonces no lo ven como digamos, un mercado que esté asociado o ligado a sus intereses, y tienen una visión mucho más prescindente del Estado, o sea, el Estado reducido a brindar esa seguridad jurídica para que lleguen las inversiones, y en tal caso apelar al Estado cuando lo necesitan para alguna medida puntual. Y en esa vertiente se inscribe ahí Funes de Rioja y el lineamiento que él está representando, ¿sí? Eso como un primer escenario de dónde está parado este dirigente y representando a quién llega a la UIA. Llega fuertemente apoyado por grandes empresas como Arcor, como Ledesma y también como Techin en este caso. Uno tiende, o yo tiendo a ver que la llegada de Funes de Rioja implica un endurecimiento de las posiciones de la entidad, ¿sí? Más que nada, si vos mirás cuáles han sido los reclamos y las disputas que tuvo Funes de Rioja con el gobierno en los últimos tiempos, siendo él vicepresidente, ¿sí? O sea, todos los reclamos a lo que denomina él, con gran parte también del empresariado, esto del triple cepo laboral, la doble indemnización, la imposibilidad de hacer despidos, ¿no? Todas las medidas que se establecieron a raíz de la pandemia, todos los cuestionamientos a la carga impositiva, la resistencia que hubo al impuesto a las grandes fortunas, o sea, todos esos fueron fuertes focos de disputa y de desacuerdo con el gobierno, donde Funes de Rioja tuvo un papel muy activo, inclusive en todo lo que tiene que ver con la reforma laboral, con la fiscalización del trabajo, ¿no? Con, bueno, cómo se considera al trabajador, si con un costo como una inversión, ¿qué pasa con eso? O sea, que yo creo que implica en este contexto que además el problema inflacionario es un problema que no se puede negar y que está siendo puesto muy en el tapete por gran parte del empresariado y donde la disputa con las alimenticias es fuertísima, porque se dice, bueno, a ver, la inflación es alta, pero todo lo que tiene que ver con alimentos es donde se está concentrando, ¿no?, el mayor porcentaje de esa inflación, o sea, está por encima de lo que es la inflación la parte de los alimentos. Entonces hay un cuestionamiento a qué están haciendo
las empresas, ¿no? Las empresas alimenticias, esto de que ha salido que para evadir precios cuidados están sacando otro tipo de productos donde le agregan un gramo más o le hacen una diferencia y entonces evaden tener que poner sus productos en precios cuidados. Todo eso fueron ejes de disputa muy fuertes. Y al venir a representar a ese sector, uno tiende a ver que lo que habría es un endurecimiento del posicionamiento de la entidad, ¿sí? Más allá de que Funes de Rioja es un negociador. O sea, a priori uno no lo calificaría como alguien que va a salir a confrontar. Si vos mirás las declaraciones de los últimos días, al asumir, su tono, en principio, es un tono de negociación, de nos vamos a sentar con el gobierno y vamos a ver qué pasa. Más allá de eso, yo creo que implica que está llegando a la UIA un presidente que representa a un sector particular del empresariado industrial, ¿sí? Que está adentro de esa entidad. Entonces creo que sí es un endurecimiento de las posiciones. Y hay que estar atento porque cuando fue el último gobierno de Cristina, la UIA también, hacia la última parte, empezó a reposicionarse y asociarse más con entidades como AEA, participando en el foro de convergencia, y tuvieron una actitud muy crítica, y si bien fraccionado siempre, porque esta heterogeneidad que te mencionaba hace que la entidad tenga sus diferencias, muchos de los que estaban ahí adentro apoyaban la llegada de Macri a la presidencia. Otros decían que en Scioli veían una posibilidad, pero la entidad tuvo un giro favorable, ¿no? Digamos, a toda la línea de Cambiemos. Y a Acevedo, muchos industriales también le achacan el haber sido excesivamente negociador, dicen, no solamente con Fernández, sino también con el gobierno de Macri, ¿sí? Porque si bien en el último año de Macri también tuvo intervenciones un poco más activas y cuestionadores, pero ya cuando estaban los indicadores del sector industrial mal para todos, un poco le achacan a Acevedo el haber tenido un perfil demasiado negociador o demasiado bajo frente a las políticas de un gobierno que claramente fueron antiindustriales y le generaron serios problemas al conjunto de la actividad. A pesar de la heterogeneidad que tiene y de que es una entidad que dice representar a la multiplicidad de sectores que la componen, en definitiva, esa composición del comité ejecutivo termina siendo negociada y tiene mucha influencia unos grandes grupos o empresas que componen históricamente la cúpula de la UIA. Entonces son esos grupos y esas empresas las que un poco terminan marcando, ¿sí?, el ritmo de las negociaciones y el armado de esa lista. Vos pensás que en la UIA no se presentan 2 listas a elecciones internas. O sea, se termina armando una lista por consenso que todos los industriales terminan votando. Ya al hacer eso, mirá que otra corporación más tradicional o tan tradicional como la UIA, Come Sociedad Rural, es la segunda vez que presenta 2 líneas internas, ¿sí? Donde hubieron dos propuestas. Se votaron 2 listas, ganó una por sobre la otra. ¿Sí? En este caso fue la no reelección de su presidente y asumió Pino como presidente de la Sociedad Rural. En la UIA, desde el año 2003, que fue la última vez que se presentaron 2 listas, desde ahí no volvieron a confrontar e históricamente forman esta lista por consenso. Y vos tenés acá, en la cúpula, cuando vos mirás esa composición del comité ejecutivo, ¿sí? Los primeros cargos son un poco los que determinan quiénes van a tomar las decisiones, ¿no? Más allá de la figura del presidente, en esa composición es muy fuerte quién es el secretario, que generalmente se busca que sea un contrapeso del presidente, que en este caso se logró porque fue Miguel Ángel Rodríguez, ¿sí? Que era el otro candidato a presidente, que finalmente no lo fue, que es de Sinteplast, que es más un dirigente pyme, o sea, toma ese cargo de la secretaría. Y después vos tenés la vicepresidencia primera, segunda, tercera, cuarta, que son como los cargos, después está el de tesorero y demás. Esos cargos, cuando vos mirás, quedaron en manos hoy de, bueno, Copal como entidad representativa, dirigentes de Techin, ¿sí? Luis Bernaza, que es un histórico del grupo que ocupa cargos estratégicos en el comité ejecutivo de la UIA, Kaufman Brea, que es el dirigente de Arcor, otro histórico también ese comité ejecutivo, dirigentes del EDESMA. Esos son quienes ocupan los primeros cargos del comité ejecutivo. Entonces, me parece que lo que está pasando es que esos sectores, que más allá de la representación efectiva que tengan, ¿no? Y de que las bases estén de acuerdo o no, son los que tienen peso en la toma de decisiones por el propio poder estructural que tienen esos grupos. Y hoy por hoy están
bastante disociados y enfrentados al gobierno de Alberto Fernández, por medidas que el conjunto del empresariado y sobre todo el gran empresariado las considera opuestas a sus intereses, ¿sí? O avasallantes o invasivas, si vos querés, de la propiedad privada, de la libertad. ¿Sí? Todo el tema de la carga impositiva, o sea, fue sumamente cuestionado. Todo esto del impuesto que no se soluciona, que nos ponen impuestos a las grandes fortunas, pero bueno, ¿qué pasa con el costo de la política? ¿Sí? Todo el tema laboral. Entonces, me parece que hay ahí una articulación de intereses muy fuertes de grupos que tienen un peso importante en la estructura de decisión de la UIA, y que ahí se juegan esas negociaciones y dejaron afuera a otros sectores, ¿sí? Que claramente no se sentirán representados por esta dirigencia, pero que quedan bajo esa estructura. Por eso yo pienso que la UIA tiene dos frentes. Uno es el frente externo, es ver cómo se posiciona con el gobierno, si efectivamente van a endurecer demasiado sus posiciones o qué va a pasar, y otro es el frente interno, porque hay que ver también cómo gestiona esta dirigencia esa diversidad y los sectores que quedaron, entre comillas, lastimados por esta elección y que se sienten excluidos de esa representación. Entonces, ahí hay que ver cómo se va a jugar en esos dos niveles. Me parece que no es algo menor. También recientemente hablaba Funes de Rioja y decía que la UIA puede incorporar ahora también como socio, por ejemplo, a Mercado Libre. Eso es algo también sumamente novedoso y que te empieza a quebrar un poco o empieza a preguntarse, bueno, ¿a quién efectivamente está representando la UIA? ¿Cómo ingresa Mercado Libre ahí adentro? ¿Con qué categoría de socio? ¿Sí? ¿A quién viene también quién lo representa Mercado Libre ahí adentro? Digo, me parece que es una entidad que está bastante tensionada, ¿sí? Internamente por la disputa que hay entre esos grandes grupos que tienen un control fuerte sobre la entidad, ¿sí? Y que en este caso Techin juega para ese lado. En otros momentos, Techin ha sabido apoyar al segmento de las pymes, a dirigentes como de Mendiguren, que hoy están en veredas opuestas. Bueno, todos sabemos los audios que han salido, las discusiones que se han escuchado, pero en otro momento los intereses materiales de Techin estaban en otro lado y apoyó claramente alineamientos industriales, a los reclamos de las pymes y estuvo en ese sector. Hoy sus intereses, siendo un grupo transnacionalizado de objetivos, se han modificado y eso hace que también esté reclamando otro tipo de políticas y esté apoyando a otros sectores. Hace ya bastante tiempo que, digamos, Arcor y Techin venían trabajando en tándem en la conformación de esa lista de unidad. No es que esto es algo que se está dando ahora, ¿sí? Sino que ya hace unos cuantos años que esos dos grandes grupos, que son muy fuertes también, ¿no? En términos económicos, vienen organizando un poco quiénes integran el comité ejecutivo, y si vos mirás esa composición, tienen dirigentes de manera continuada, ¿sí? O sea, no han dejado de tener presencia en el comité ejecutivo de la UIA. Lo mismo pasa con otro grupo, cuyo representante es también abiertamente liberal, que es Ratazzi, ¿sí? El dueño de Fiat, que también está con una presencia continua en el comité ejecutivo de la entidad y sigue estando ahora. Entonces, me parece que es algo que se vino gestando ya o viene produciéndose hace unos cuantos años, ¿sí? Si bien Acevedo pertenece a la línea también alimenticia, porque es uno de los dueños de Acetera General de ESA, ¿sí? De AGD, Miguel Acevedo, tenía un perfil mucho más dialoguista, más industrialista y tenía una fuerte vinculación con el segmento de las pymes. Eso me parece sumamente importante, ¿sí? De hecho, antes de llegar a la presidencia, Acevedo había sido vicepresidente PYMI, que es un cargo que se creó en los años 90, en el medio de la crisis del modelo neoliberal de Menem, ¿sí? Frente a las necesidades de un sector que no tenía una estructura representativa en la UIA, ahí se crea la vicepresidencia PYMI, y Acevedo ocupó ese lugar, ¿sí? En cambio, Funes de Rioja no tiene ese tipo de vinculación ni anclaje. Entonces, si bien pertenecen a un mismo sector económico, sus trayectorias son distintas, ¿sí? Discursivas y también de cargos ejecutivos.